Dios en mi corazón. Autor, Jorge Antonio. Capítulo 6. El egoísmo nos divide. Entre 1966 y 1972, Chile estaba bien en todos los sentidos. Se crearon programas para viviendas populares, sistemas de salud, educación, mercado de trabajo. Y el país creció como nunca antes en su historia. Durante esos años, comencé a trabajar, me casé, compré mi casa, un automóvil, y viajé todas las vacaciones con mi esposa y mis hijos pequeños. Me encantaba vivir en Chile, el país donde nací, crecí, me eduqué gratis, y trabajé con gente alegre y divertida. El nivel de educación chilena era para dar envidia a cualquier otra nación en desarrollo. Cuando trabajé en una gran empresa en Concepción, la mayoría de los mecánicos que realizaban el servicio de mantención industrial conmigo se habían graduado en la escuela técnica, en la misma época que yo estudié. Los mecánicos, electricistas y soldadores conocían las normas técnicas tan bien como cualquier técnico o ingeniero, así como la interpretación de dibujo técnico. Esto facilitaba el trabajo de todos, cuanto a la calidad de los servicios, como el tiempo para su ejecución, siendo mis funciones más para administrar, planificar y programar los servicios, así como capacitar, formar los equipos y supervisionarlos. En aquel momento, como se dice en Brasil, yo era feliz y no sabía. Después de ese periodo, Chile atravesó periodos difíciles. Desde la escasez de suministros e inflación galopante hasta finalmente la dictadura. Fue durante esos gobiernos que me di cuenta de que todas las clases sociales, independiente de la doctrina política, la religión, el sistema financiero, la educación y cultura, el género y edad, todas las personas en general, solo piensan en sí mismas, sin preocuparse de las dificultades de los demás. Fue una época de división y odio entre las clases sociales, lucha por intereses mezquinos, donde no había respeto a los derechos humanos, ni a la propiedad privada, y mucho menos respeto a la ideología. Confieso que así me sentí con respecto a la vida. Chile era un país dividido por la codicia y el odio, de imponer ideas por la fuerza y no por la razón. El escudo nacional de Chile, que debería representar el pensamiento de un pueblo, creado junto con la bandera, tiene el siguiente lema: por la razón o la fuerza, y el pueblo chileno le hacía mérito a él. En Brasil, ese mismo lema es orden y progreso. Fue el odio y la incomprensión que dividió a mi país, creando enemistad hasta en las propias familias. ¿Cómo sería perfecta la vida si la canción de John Lennon, Imagine, fuera verdad, viviendo un mundo sin fronteras, sin religión, y todos viviendo en paz? Debe ser por esa razón que ese gran artista, cantor y poeta, fue cobardemente asesinado. No soy religioso, pero soy cristiano, no soy espírita, pero me considero espiritualista, y en la medida de lo posible, trato cumplir con las leyes que Jesús nos enseñó. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. También entendí que las luchas, de todo tipo, sociales, políticas, deportivas o de cualquier tipo, son causadas por nuestro ego. Todas las personas piensan en sí mismas primero, en segundo e incluso tercero lugar, independiente si esas acciones pueden repercutir para el bien o el mal de toda la sociedad donde él vive. No me refiero a la igualdad social o económica, ni caridad, ni a dividir todo en partes iguales, sino a la justicia social que tantos políticos utilizan como estandarte de campaña para ser electos. Es cierto que todos somos diferentes, pero eso no significa que alguien sea mejor o peor que otro, excepto en lo que tú sabes hacer o tienes un talento nato. El amor o el odio son dos faces de la misma moneda. Todo lo que hagamos con amor siempre se hará bien hecho, a diferencia de lo que no nos gusta, será hecho sin importarnos el resultado. Esto no es religión, ni un tipo de doctrina o filosofía. Todos sabemos que es así. ¿Por qué no hacemos todo con amor, sin importar si vamos a sacar algún provecho de aquello o no? Nunca entendí la competición, sea en el deporte, las profesiones, el arte, o dentro de una misma familia o empresa. Siempre he creído en la unidad como un todo, sumando y nunca dividiendo, construyendo y no destruyendo, compartiendo y no acumulando. La sociedad somos todos nosotros, y lo que se hace a una persona afectará a todos, tarde o temprano.
Todo esto lo entendí cuando mi fe en Dios me llevó a creer en la reencarnación y el karma. Para mí, incluso hasta podría ser diferente la verdad, pero si fuera de otro modo, tendría que ser mucho más justa aún. La justicia divina ciertamente existe, al menos en la conciencia de cada uno, de lo contrario no existía el remordimiento ni el perdón, que solo el amor puede dar en las almas que tienen amor y compasión en sus corazones. Si un día, la ciencia o la religión, prueban que la reencarnación es verdadera, en esta vida de tercera dimensión, en la que nacemos y morimos, seguramente, todos sabríamos que hemos vivido muchas vidas. Entenderíamos que tuvimos otros cuerpos, viviendo como razas diferentes, lo que acabaría con los prejuicios raciales. También vivimos en diferentes clases sociales, que acabarían con la envidia de la riqueza o tener orgullo por posiciones sociales. Todos mirarían la vida de otras personas como una experiencia y no como un castigo o recompensa. Comprenderíamos que cada uno está aprendiendo a ser rico o pobre, líder o comandado, hombre o mujer, solo por la experiencia en sí, porque el espíritu no tiene sexo, y lo que aprendamos en esta vida como seres humanos es principalmente para que cada uno se conozca a sí mismo, de todas las formas posibles. Según lo que plantas eso cosecharás. El egoísmo provoca división, apego a las cosas materiales, guerras, malentendidos, separaciones y divisiones de todas las cosas, especialmente entre las clases sociales. Creo que todos queremos ser felices. La riqueza, el éxito, la competencia desleal y la desigualdad no garanten a nadie ser feliz y puede hasta hacer que algunas personas se sientan llenas de sí y vacías de Dios. Para mí, la felicidad se encuentra en ser agradecido con Dios, y principalmente cuando tomamos conciencia de nuestra real esencia. Si entendemos que todo es una experiencia, debemos ser felices con lo aprendido por lo que la vivencia nos permite. Si no hay amor, entonces hay indiferencia o quizás odio, como es la violencia que se apodera de las multitudes en las revoluciones o las guerras entre los pueblos. Las religiones predican los 7 pecados capitales, pero, ¿qué son estos 7 pecados, sino el ego mismo en acción? En este mundo tridimensional de nuestra conciencia, Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, sino la separación de la propia alma de nuestro Dios interior, que existe en lo más profundo de cada uno de nosotros? Esa unión con nuestro Dios interno existe dentro de nuestros corazones como una llama dormida, esperando ser alimentada por el amor. Dicen que nacimos para sufrir, pero en realidad, lo que nos hace sufrir es nuestro propio ego. Somos como un niño mimado, que quiere todo para sí. Debes preguntarte antes si eso que pretendes hacer te hace realmente feliz. También yo soy como cualquier otro mortal en este mundo, pero he descubierto que cuando tengo a Dios en mi corazón, garantizo que soy feliz, porque todos mis problemas se resuelven sin mi participación consciente. Cuando le doy mi libre albedrío a Dios, mejor dicho, se lo devuelvo, porque todo el poder pertenece solo al Creador, no necesito preocuparme de nada. No nos olvidemos que hace 2000 años, Jesús dijo: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Nota del autor. Marcos 12, Mateo 22 y Lucas 20, fin de la nota del autor. Todos tenemos que aprender dos cosas, para conectarnos con nuestro Dios interno. Tener fe y saber perdonar. La fe es creer, que pase lo que pase, si entregamos nuestro destino a Dios, será siempre la mejor solución, y los caminos se abrirán para obtener todas las respuestas y resultados que ni siquiera imaginamos que existan. Siempre tendremos un final feliz. La falta de perdón es dejarse llevar por el ego, las personas no consiguen colocarse en el lugar de quien los ofendió o se aprovechó de su buena voluntad, sin comprender que quien hizo aquello fue por ignorancia. Como creo en la reencarnación, para mí, todas las cosas malas que nos pasan, a través de otros, o por otras causas imprevistas, ciertamente es parte de un karma. Entonces, para juzgar algo que hallamos incorrecto o injusto, lo más probable es que sea para corregir un error que también hemos cometido en esta o en otra vida. Fin. D. El egoísmo nos divide. Un duro golpe en Chile.
El día 11 de septiembre de 1973, la historia de Chile cambió drásticamente debido a la derrocada del gobierno socialista del presidente Salvador Allende. Ese día, un nuevo gobierno fue implantado en forma dictatorial por medio de una junta militar comandada por Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza. En el día del golpe militar, yo había ido a trabajar en auto y me sorprendió que la radio del vehículo solo tocara marchas militares y no se dieran noticias, ni anuncios o música popular que a mí me gustaba oír. Cuando llegué a la puerta de la empresa, estaba rodeada de barricadas con militares estratégicamente ubicadas en posiciones de combate. Un soldado armado con una ametralladora me indicó parar el automóvil y con un movimiento de su brazo me indicó que regresara. Como creí que había un error, traté de salir del vehículo abriendo la puerta, y para mi sorpresa un oficial que estaba con una pistola me apuntó a la cabeza y ordenó: «Retírate, si no quieres morir». Tuve miedo, pensaba que los militares estaban locos o algo así, pero en ningún momento pensé que se trataba de un golpe de Estado. En esos días el Congreso había dictado una ley al pueblo chileno, obligándolo a desarmarse, por causa que habían ocurrido muchas muertes, por discusiones políticas. Sin contar atentados a puentes y carreteras, que fueron provocados por grupos extremistas. Cuando regresaba a mi casa, en el camino me ultrapasó una ambulancia, tocando la sirena, y detrás de ella, seguía un jeep del ejército lleno de soldados. Al llegar la ambulancia al hospital, el jeep con soldados se cruzó en mi frente, obligando a detenerme. Un soldado que no debía tener más de 18 años, vestido con uniforme de campaña, corrió hacia mí y se tiró sobre el capó del auto, apuntándome con un fusil a la cabeza. A pesar de la situación, juro que no tuve miedo. El joven soldado estaba más aterrorizado que yo. El casco le cubría completamente la cabeza, dejándole ver solo sus ojos, que estaban con una expresión de estar muriendo de miedo. Su barbilla cubierta por su arma, descansando sobre su hombro, y sus dos brazos apoyados sobre el capó de mi automóvil. Todo su cuerpo temblaba y unas gotas de sudor aparecieron en su rostro joven, casi de un niño jugando de ser soldado. Miré al chico a los ojos y mentalmente le dije: «Tranquilo amigo, no necesitas quedarte nervioso. Por el amor de Dios, no vas a apretar el gatillo y cometer un error». De repente, escuché una orden que venía desde el jeep, no entendí lo que dijo, ya que estaba demasiado concentrado en mis pensamientos, dirigidos mentalmente al soldado. El joven recluta se levantó rápidamente del capó de mi auto y corrió de espaldas hacia el jeep, todavía apuntando su fusil en mi dirección. Desde el jeep, un oficial me indicó con el brazo que me fuera. Yo comencé a salir bien despacito del medio de la calle, a pesar de que ya había sido despejada por el vehículo militar que continuaba frente al hospital. Le agradecí con un gesto y después rápidamente fui a la casa de mis padres, que vivían a pocos kilómetros de ese hospital. Cuando llegué a la casa de ellos, entré corriendo para contar lo que había ocurrido. «Papá», grité ansioso. «Las calles están llenas con militares en jeeps y camiones». Con un gesto de silencio mi padre me pidió que me callara. Estaba en la sala escuchando su radio, momento en el que se escuchaba la voz de Allende pidiendo al pueblo que luchara contra el golpe militar. Pedía a los partidarios de su gobierno que tomaran las armas, mientras prometía que no se rendiría y resistiría hasta la muerte. Después de escuchar la noticia, salí de la casa de mis padres y pasé a la casa de mi suegra que vivía con una hija viuda y un hijo soltero, ambos mayores que mi esposa. Mi intención era informarle de la situación que estaba pasando en la ciudad y en el país. Cuando llegué a la casa de mi suegra, me sorprendí al ver que mi esposa y mis 4 hijos estaban allí. Mi esposa me dijo que escuchó en la radio la noticia de que Allende estaba muerto y que el ejército patrullaba las calles, enfrentando a las fuerzas del gobierno recientemente destituido por el golpe militar. En ese trágico día para el pueblo chileno, se escuchaban ráfagas de ametralladoras en todas las principales ciudades del país. El nuevo gobierno había decretado el estado de sitio, y todos los medios de comunicación estaban pidiendo que las personas se quedaran en sus casas, porque cualquiera que estuviera en la calle sería considerado rebelde y sería fusilado.
Mi familia y yo vivíamos en un vecindario que estaba a unos 8 kilómetros de la casa de mi suegra. Cuando mi esposa escuchó la noticia, tuvo miedo del tiroteo que comenzaba a oírse en las calles y prefirió arriesgarse tomando un bus hasta la casa de su mamá, llevándose a nuestros hijos con ella. En el camino, una patrulla detuvo el bus, obligando a todos los pasajeros a bajarse, verificando después los documentos de identidad de cada uno y si alguien portaba armas. Durante la inspección militar, encontraron un revólver debajo de un asiento, cerca de donde estaban sentados mi esposa e hijos, y la pareja que estaba en ese lugar fue ejecutada al momento, afuera del bus. Fin. D. Un duro golpe en Chile. El inicio de una dictadura. Mientras regresaba a mi casa, sucedieron varios hechos en la empresa donde trabajaba, que supe unos días después cuando autorizaron volver. En el día del golpe, la empresa había sido cercada por patrullas militares sin dejar entrar ni salir a nadie. Enseguida, fue invadida por helicópteros de la Fuerza Aérea y por la Armada en barcos de guerra, que atracaron en el puerto privado de la empresa, por el cual recibía las materias primas y exportaba sus productos. Los militares ingresaron a todas las oficinas y talleres de la firma el mismo día que iniciaron la tomada del gobierno, en el día 11 de septiembre de 1973. Los soldados armados obligaron a los trabajadores a abandonar el local donde se encontraban rápidamente, empujando a algunos rezagados que no se imaginaban la gravedad del momento. Hubo el caso de un joven bien alto y delgado que caminaba despacio, siempre con aspecto de cansado, cuando un sargento lo empujó y le dijo que acelerara el paso para salir rápidamente, respondió a regañadientes: «Espera un minuto, ni mi mujer me manda en casa, y tú vas a mandarme, soldadito». Y antes de que se diera cuenta, fue agarrado por dos soldados de los brazos, levantándolo del suelo, y empujado violentamente contra la carrocería trasera de un camión, estacionado fuera del edificio. Otro compañero suyo que pasó a su lado, viéndolo agachado con ambos brazos apoyados en la carrocería y las piernas abiertas, en posición inclinada hacia el frente, y la mirada fija en el suelo, bromeó con él diciendo: «Hola flaco, ¿desde cuándo que tú empujas un camión solito?». De la misma manera que su colega se encontraba en esta incómoda y humillante posición, el bromista terminó haciéndole compañía, quedándose a su lado sin abrir la boca, mientras dos ametralladoras apuntaban sus cabezas. Después de eso, un helicóptero que transportaba a un capitán del ejército aterrizó en el patio de la empresa, cerca del departamento en el que yo trabajaba. En este lugar se encontraban la mayoría de las personas que los militares habían obligado a salir, expulsadas de las oficinas y talleres, bajo la mira de las armas de fuego. El oficial, vestido con uniforme de combate, con una ametralladora en la mano, pidió silencio y habló con voz alta: «Por favor, señores, siéntense». Algunas personas que estaban con el diario en la mano comenzaron a limpiar el suelo, y las mujeres a acomodarse, buscando algo para sentarse. En ese momento, el capitán disparó una salva de tiros al aire con la ametralladora, haciendo todo mundo caer en el suelo de cualquier forma, en cuanto él gritaba: «Mandé a todo el mundo sentarse, mierda», y entonces, con un papel en la mano, comenzó a leer la primera ordenanza que había dictado la Junta Militar. Ocurrieran muchas otras actitudes humillantes, por el abuso de autoridad contra la dignidad humana, sin mencionar la tortura y muerte que vinieron después, generando desesperación en las familias chilenas. Unas semanas después, un día inesperado, los militares invadieron la empresa en la que yo trabajaba, y en el departamento al cual yo pertenecía, donde trabajábamos aproximadamente 700 personas, nos ordenaron a todos que saliéramos y quedáramos parados contra la pared del edificio, que tenía unos 150 metros de largo. Estábamos apoyados contra la pared del edificio, alineados, con los brazos y las piernas abiertos, mirando hacia el suelo. Sin poder mirar hacia los lados, se podía oír el motor de un camión que se movía lentamente, deteniéndose algunas veces, escuchando el sonido de las frenadas. En ese momento, hubo un ruido como el que hace cuando se rompe un trozo de madera y de que algo había sido arrojado dentro de la tolva del camión. Cuando sentí el camión parado detrás de mí, no pude controlar la curiosidad para ver lo que estaba ocurriendo, y girando un poco la cabeza, miré por debajo del brazo izquierdo. Lo que vi fue desagradable.
El ingeniero jefe del departamento, donde yo trabajaba, junto a los oficiales, señalaba con el dedo, por detrás a algunas personas que pertenecían a la unidad popular. A una orden silenciosa de un oficial a cargo de la operación, los soldados se acercaban a esas personas y las golpeaban con la culata de su fusil en la cabeza, provocando su caída, dejándolos inconscientes sin dejar escapar ningún gemido. Luego venían dos soldados, y tomando a la víctima por los brazos y las piernas, lo arrojaban arriba del camión como si fuera un saco lleno de papas. Lo que me chocó de más, haciéndome hervir la sangre, fue que el ingeniero jefe del departamento era también pastor evangélico de una iglesia protestante, y los domingos predicaba a sus fieles sobre el amor de Cristo. El odio volvió a apoderarse de mí cuando inesperadamente recibí un chute en el tobillo izquierdo, que me hizo perder el equilibrio y para no caer al suelo, acabé golpeándome la cabeza contra la pared del edificio en el que me apoyaba. En ese momento pensé que estaba perdido, pero me tranquilicé cuando escuché la voz del soldado, que me habló al oído como susurrando. No te muevas mierda, si no mueres. Unos días después, vino a verme un compañero de trabajo, y me contó que cuando él vio que un militar estaba chutándome la pierna, también notó que el ingeniero jefe y pastor de la iglesia, con un movimiento de mano, indicaba al oficial que me dejara en paz. Después agregó. Él te salvó la vida. Los trabajadores que fueron llevados inconscientes en el camión nunca más fueron vistos en la empresa. En otra oportunidad, cuando estaba conduciendo mi automóvil de regreso a mi casa del trabajo, al pasar por una patrulla militar, fui obligado a parar para una fiscalización de rutina en la cual verificaban los documentos de identidad y si se portaban armas. Mi vehículo era pequeño y tenía el motor en la parte trasera, algo poco común en la época, salvo los Volkswagen escarabajos. El soldado ordenó abrir la tapa trasera del vehículo donde estaba ubicado el motor, confundiéndolo con el maletero. Traté de explicarle que ahí estaba el motor, y el maletero estaba en la parte delantera, pero se puso furioso, y señalándome con el fusil, me ordenó que abriera la tapa trasera del auto. Con un gesto de ok, abrí la tapa del motor y vi la expresión en el rostro del soldado como si no entendiera nada, y un poco avergonzado, me pidió que abriera el capó, donde realmente se encontraba el espacio para guardar el equipaje, y también la rueda de repuesto. Detrás de mí se había detenido otro vehículo del mismo tamaño que el mío, pero con el motor en la parte delantera. El mismo soldado, todo convencido y orgulloso, le dijo al dueño del auto. Rápido, abre el capó del auto. Indicando la parte delantera del vehículo. El joven extrañado abrió el capó del motor, sin comprender, no opuso resistencia. No pude contener la risa que se me escapó cuando vi el rostro incrédulo del soldado, y se rascaba la cabeza con una mano, mientras sostenía la ametralladora con la otra. Él estaba mirando el motor del auto y luego el mío, parecía una película de dibujos animados, cuando de repente sentí un chute en la pierna que casi me hizo perder el equilibrio. Deja de reírte, idiota, si no quieres morir. Me gritó otro soldado, que formaba parte de la patrulla. Me tragué la risa al instante y me quedé quieto hasta que me ordenaron que me fuera. Nunca se me había pasado por la cabeza que en poco tiempo sentiría tanto odio hacia el régimen militar. Fue entonces que entendí que solo Dios tiene poder y todo lo demás es fuerza. Fin de El inicio de una dictadura. La protección divina. En los momentos de mayor peligro y más difíciles de la vida, siempre existe una protección divina cuando la voluntad de Dios debe prevalecer. Es bueno aclarar que casi nunca sueño mientras duermo, la mayoría de las veces mis sueños ocurren cuando estoy despierto. Cuando niño, tenía pesadillas casi todas las noches hasta los 2 años. Era un sueño muy nítido, sentía que corría en el medio de unos bambús muy altos que solo me permitían ver la luna y el cielo estrellado. Las hojas de esas plantas golpeaban mi rostro. En el sueño escuchaba ladridos de perros, lejos de ese lugar, y corría asustado como si estuviera huyendo de algo, o siendo perseguido. De repente la maleza se abría, y yo continuaba corriendo por una llanura, sobre la hierba hacia una floresta que se destacaba en la distancia como una sombra en la oscuridad de la noche.
Los ladridos de los perros se escuchaban más fuertes y yo aceleraba el paso, corriendo aún más asustado. No sé de dónde aparecían varios perros, se lanzaban hacia mí, y uno de ellos saltaba a mi cuello, haciéndome despertar llorando de la pesadilla, gritando: «Los perros, mamá, los perros». Entonces mi madre se acercaba a mi lado de la cama, me abrazando y acariciando decía: «Calma, hijo mío, aquí no hay perros. Vamos, duerme nuevamente», estaba soñando. Mientras me besaba el rostro, hasta que me volvía a dormir. Recuerdo que esta pesadilla me despertó muchas veces en mi infancia, hasta que poco a poco nunca más volvió. Hoy sé por qué tengo miedo a los perros desconocidos, a pesar de que nunca haber sido mordido por ninguno. Aún así, cuando camino por las calles y veo un perro a lo lejos, la mayoría de las veces cruzo hacia la acera del frente, con miedo de pasar cerca del animal. Creo que el único sueño que tuve después de esa pesadilla de mi infancia fue uno que me hizo despertar una semana antes del golpe militar. Ese sueño fue algo que realmente iba a ocurrir, y que gracias a Dios, salvaría la vida de mi hermano mayor. En mi sueño, mi hermano había venido a visitarme y me pedía un favor, alegando que yo era la única persona en la que confiaba y podía ayudarlo. Recuerdo haberle preguntado qué había ocurrido, porque se veía enfermo y cansado. Solía decirme que siempre podíamos contar uno con el otro para lo que fuera, porque para eso éramos hermanos y amigos. «Hermanito», me decía en el sueño, con una expresión de derrota, como alguien que estaba muy triste. «Escucha bien lo que te voy a confiar, nadie sabe todavía lo que te voy a revelar, pero es muy importante para mí». Continuó hablando en tono serio. «Dime, hermanito», respondí de inmediato. «¿Qué pasó?», pregunté. «Ayer fui al médico, me encontró una enfermedad incurable y me dijo que solo me quedan unos días de vida». Mi hermano me confió eso, durante mi sueño. «Lo peor es que mi esposa está esperando un hijo nuestro, y seguro que no voy a llegar a conocerlo, porque cuando él nazca seguramente estaré muerto», dijo mirándome, con lágrimas en los ojos. Antes de que pudiera responderle, mi hermano continuó hablando pausadamente. «Quiero pedirte un favor, hermano. Cuando mi hijo nacer, cuida de sus pasos, guiándolo por el camino correcto, y sobre todo cuéntale de mí, como soy, y como hubiera sido si estuviera vivo todavía. Dile por favor, que yo habría sido un buen padre y amigo con él». La voz de mi hermano estaba rota por la emoción. Cuando iba a prometer que haría eso, y mucho más si fuera necesario, me desperté lúcido como si hubiera estado con él en ese momento, y tardé en quedarme dormido después. Pasaron algunos días, y antes del golpe militar, pasé a la casa de mis padres para visitarlos. Fue cuando sonó el teléfono. Aprovechando que estaba cerca del aparato, lo atendí de inmediato. «¿Aló?», pregunté. «Hola, hermanito, ¿cómo estás?», mi hermano me respondió de inmediato. «Estoy bien, gracias, ¿y tú?», respondí. «¿Qué hay de nuevo en Santiago?», le pregunté. «Nada especial, déjame hablar con mamá sobre algo importante, porque estoy apurado». Él respondió. «Espera un poco», le dije. «Déjame contarte un sueño que tuve sobre ti, hace algunas noches atrás. Es importante». Hablé rápido y antes de que respondiera, le conté en pocas palabras el extraño sueño que había tenido. Después de unos pocos segundos de silencio, mi hermano me respondió un poco incómodo con mi sueño. «Mira, nunca he estado tan saludable como ahora. Ayer mismo tuve un check-up y el médico dijo que estoy bien». Me respondió. «La única verdad del sueño es que mi esposa está embarazada y estoy llamando a mamá para darle esta noticia», completó. «Entonces el sueño es verdad, va a ocurrir». Le dije asustado. «Deja de hablar tonterías, hermano», me contestó molesto. Los pensamientos fluyeron a través de mi cerebro y una idea muy clara se plantó en mi mente. Mi hermano iba a morir y yo no podía hacer nada. «Hermano, escucha». Le hablé con convicción. «¿Sabes lo que va a pasar? Los militares tomarán el poder y luego te matarán». Seguí hablando, tratando de aclarar las ideas que se agrupaban en mi cabeza. «No digas tonterías, hermanito», respondió. «Ayer mismo, estuve en una reunión en el salón principal de la Moneda con Salvador Allende y el principal jefe de las Fuerzas Armadas, general de Ejército, Augusto Pinochet, juró lealtad al presidente.
El gobierno nunca ha estado más sólido y protegido que ahora. Habló con entusiasmo mi hermano. Eso es lo que crees, le dije. Dime qué harías si ocurriera un golpe militar, imaginemos que esto pueda pasar, dime por favor. Estaba cada vez más convencido de que iba a pasar algo muy malo. Bueno, no creo que ocurra nada importante. Pero si pasa, lucharé hasta la muerte, porque no hay otra forma pacífica de cambiar el mundo. Me respondió. Por supuesto que hay otra, respondí en voz alta. La única forma pacífica de cambiar el mundo es el amor, que Jesús predicó hace casi 2000 años. Solo con amor el mundo cambiará un día, y terminarán las injusticias sociales. Respondí con energía, como si las palabras las dijera a alguien a través de mí. Eso es una utopía, me respondió. Incluso puede ser, pero si mueres por esta causa. Hablé con energía y emocionado, no cumpliré nada de lo que prometí en el sueño, al contrario, le diré a tu hijo que fuiste un irresponsable, que elegiste morir, antes de vivir para cuidarlo. Hablé indignado, y le entregué el teléfono a nuestra madre, que estaba a mi lado mirándome, como si no entendiera nada de mi indignación. Ese día 11 de septiembre de 1973, estaba ocurriendo lo que le había dicho a mi hermano 2 días antes. Los militares estaban tomando el poder. ¿Será que mi hermano estaba luchando por sus ideales? Dios mío, protégelo, por favor. Oré en silencio con mi corazón angustiado pidiéndole a Dios. Después que mi hermano terminó el noviazgo, se mudó a Santiago y se convirtió en líder juvenil del Partido Demócrata Cristiano. Cuando Allende asumió la presidencia, mi hermano era líder de un nuevo partido llamado MAPU. Ese nuevo partido era un brazo que se separó del Partido Demócrata Cristiano creado para apoyar a Salvador Allende. Mi hermano, un año mayor que yo, crecimos juntos y él también era uno de mis mejores amigos. Compartíamos la misma habitación, ropa y nuestros secretos. Siempre tuvimos telepatía entre nosotros y una cierta complicidad en poder comunicarnos solo con nuestras miradas. En el partido MAPU, mi hermano ocupaba un cargo importante a nivel nacional en ese momento y era un idealista que creía en la lucha de clases para instalar un gobierno socialista. Habíamos boxeado juntos en un gimnasio unos años antes y luego él continuó aprendiendo tipos de luchas que estaban siendo enseñadas por varias academias de artes marciales. En ese momento, era cinturón negro en karate y entrenaba a grupos paramilitares para defender al país en caso de un posible golpe militar. También trabajaba en una empresa en Santiago, donde ocupaba un cargo importante. Estaba casado, y yo no tenía ningún contacto con él, excepto por teléfono, lo que ocurría de vez en cuando. Unas semanas después, supe por mi madre, que mi hermano estaba vivo, y había logrado escapar de los militares el día del golpe. En ese momento, debía estar viviendo en algún país centroamericano que le brindó asilo político, mientras intentaba obtener una visa para un país europeo. Años después, en la década de 1980, mi hermano me visitó en Brasil y me contó cómo había escapado de la muerte el día del golpe en Santiago de Chile. Eran casi las 8 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, mi hermano ya estaba en la oficina de la empresa donde trabajaba. De repente, escuchó varios disparos de ametralladoras en el estacionamiento de la empresa. Por la ventana vio a los soldados avanzar disparando a la Guardia Civil, pidiéndoles que se rindieran. Algunos empleados que estaban armados resistieron, y mi hermano corrió hacia el armario de su oficina donde guardaba un fusil. Cuando se estaba preparando para luchar contra los militares, escuchó en su mente mis palabras que no dejaban de repetirse. Eres un irresponsable, prefieres morir antes que vivir para cuidar de tu hijo que va a nacer. La única forma pacífica de cambiar el mundo es a través del amor que Jesús predicó hace casi 2000 años. Ya no estaba tan seguro de que su muerte sirviera de algo, y con los ojos llenos de lágrimas por la emoción, dejó el fusil en el armario. Luego corrió al vestuario, afeitándose rápidamente la barba que cubría su rostro, cambiándose el traje y la corbata por un uniforme de obrero, se puso anteojos de aumento, dejándolo con apariencia más joven. Salió rápidamente de la oficina,
portando una cédula de identidad y una tarjeta de identificación con fotos, cuyo nombre era falso, pero estaba registrado en esa empresa, como tantos otros empleados, y que ahora pertenecía al gobierno de la Unidad Popular. En medio de un grupo de trabajadores, que luego de verificar el nombre completo indicado en la tarjeta y en el documento de identidad, en una lista que estaba con un soldado a la salida de la fábrica, pasó entre el medio de la multitud. Aún tuvo coraje de conversar por algunos instantes con el oficial que comandaba la operación, preguntándole qué había ocurrido, para evitar sospecha. Horas después, en el auto del entonces arzobispo de Chile, que era tío de su esposa, entró a la embajada de un país centroamericano, y salió de Chile hacia una nueva vida, gracias a Dios y a mi sueño. Fin del capítulo 6.